Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y deciros de que hoy se inicia todo un periodo de conferencias que desde Marea Blanca queremos plantear al conjunto de la población de Medina Sidonia. Entre ellas está lo que hoy vamos a iniciar, la salud mental, cuáles son los factores que inciden. La próxima será sobre la atención primaria. Luego habrá una tercera que en principio se plantea que sea cómo se está privatizando a nivel de la provincia de Cádiz, es decir, cuáles son los mecanismos que se están utilizando para privatizar la sanidad, pasar a la privada, y quiénes son los intermediarios o los factores que intervienen ahí, de carácter económico, político y social, es decir, que engloba las tres partes, como si fueran unos complejos de inversión que se han creado donde actúan en ámbitos incluso diferentes, desde la hostelería a la sanidad. Muchos de ellos, podríamos tener los ejemplos de los Pascual y otros. También nos planteamos otros, que yo pienso que es muy interesante, que no está hablado dentro de lo que sería la Marea Blanca, que es las condiciones del trabajo del personal de administración y servicios. Hablamos mucho también del resto de sanitarios, de los enfermeros y enfermeras, a los médicos, etcétera, etcétera. Pero nunca nos hemos planteado qué es el paso, el personal de administración y servicios, en qué condiciones están trabajando. Si os fijáis, cuando vais aquí, por ejemplo, al centro de salud de aquí de Medina Sidonia, veis que o es cambiante o hay un compañero o compañera que es de ambulancia, en otro momento hay otro, queda muy desbalazado y tampoco hay una coordinación administrativa para lo que serían los doctores, los médicos. Nosotros me parece que es un tema también importante. No se toca nunca dentro del ámbito de la salud, pero no dejan de ser trabajadores que hacen un soporte a la investigación, lo diría así, en hospitales sí, a la docencia y a lo que sería la práctica de la sanidad, es decir, la atención a los pacientes. Bueno, hoy vamos a empezar esta charla en la línea de que nos habíamos planteado que, tal como había aparecido un artículo de Marea Blanca de El Salvador planteando cuáles eran los elementos y cómo estaba la situación a nivel estatal, de cómo iba creciendo las enfermedades de carácter mental, cuáles son los condicionantes que realmente inciden para que eso suceda. Es por eso que empezábamos con esta conferencia hoy y habíamos invitado también para que nos lo explicara un doctor, un médico especialista en este sentido, que es psicólogo clínico, que engloba en general qué es lo que está sucediendo, que no es solo de jóvenes, sino que es el conjunto de la salud mental y que, en fin, que nos dará una charla de cómo está la situación. Es Antonio José Vergara Morales, que vuelvo a insistir, es psicólogo clínico y que le voy a pasar la palabra para no entretenernos nada y que nos explique lo que tantas ganas queremos de saber. Porque a veces nos pasan cosas y no sabemos bien qué es lo que interviene para que estemos en esa situación. Y yo se lo paso al compañero y nada, y aquí estamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos y a todas. Antes de nada me gustaría agradecer a la Marea Blanca de Medina, Julián, Salvador, Ángel y todos los que han hecho posible este ciclo de conferencias y bueno, que para mí es un placer estar aquí. Me entero y comprendo que todo forma parte para conmemorar el Día Mundial del Bienestar Mental en Adolescentes. Centrada en un tema, en el tema que hemos venido a tratar, que no solo afecta a los adolescentes en sí, sino a todas las generaciones, ¿no? Bajo el lema "la falta de salud mental podría ser la pandemia del siglo XXI, evitémoslo", en mi opinión ya no es podría ser, sino está siendo, ¿no?, la pandemia de este siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud, un 9% de la población
sufre problemas de salud mental y se estima que un 25% lo experimentará en algún momento de su vida. Si nos ceñimos a España, casi 3 millones de personas han sido diagnosticadas con depresión. Estos datos que lo pudimos ver en la noticia que marcaba la marea blanca de Medina Sidonia, nos remitía también al cuarto barómetro juvenil de 2023 de salud y bienestar, realizado por la Fundación Mutua madrileña, que revelaba que el 59,3% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años admitía tener problemas de salud mental. Marea Blanca ya había destacado que el 6,7% de la población española padece ansiedad o depresión, y esto es un dato significativo con una prevalencia notablemente mayor en mujeres. Como desarrollaré posteriormente, un porcentaje significativo de personas con trastorno mental grave no tiene el tratamiento adecuado. Esto subraya la necesidad de mejora en los servicios de salud de todo el país, como posteriormente desarrollaré, y sobre todo, que en esto incidiré bastante, una respuesta colectiva y comprometida, ¿no? Bien, pues yo creo que empezaré a desarrollar lo que venía a hablar, definiendo lo que es la salud, ¿no? Si entendemos la salud como la sensación de bienestar plena, bio, psico y social, entendemos que no solo es la ausencia de síntomas de enfermedad, como bien podíamos en un principio entender, ¿no? Es decir, no solo la ausencia de síntomas de enfermedad corresponde con lo que definimos y entendemos por salud, ¿no? En cuanto a la salud mental, es cierto que tiene una dimensión médica y sanitaria, pero no todo con pastillas se resuelve. Es más, el abuso de medicación psicotrópica y psicotropa en España es histórico. En España es uno de los países con un mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Esto conlleva que la realidad en el día a día es que los médicos, cuando están superados, empiezan a recetar pastillas y no resuelven los problemas. Y como bien decía Julián, muchos de los factores que condicionan los trastornos mentales tienen una clara determinación social, que podemos entender como trabajo, familia, precariedad, paro, vivencia, en qué barrio vivimos, en qué país, etc. Con esto también quiero decir que un factor esencial de los trastornos y de las enfermedades mentales son el componente emocional. Y cuando hablamos de componente emocional, hablamos de algo que sugiere un desconocimiento que habitualmente tenemos, ¿no? Y es el desconocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Para ello, creo que tenemos un potencial a desarrollar, que es la psicoterapia, ¿no? Pensamos que lo ideal, es esencial como tratamiento para aliviar los trastornos mentales. La misma psicoterapia también tiene un componente social, es decir, los equipos que deberían tratar los trastornos mentales tendrían que ser también obligatoriamente multidisciplinarios: médicos, enfermería especializada, trabajadores sociales, orientadores, psicoterapeutas, etc. El trabajo entre el paciente, su familia o el entorno y los profesionales es esencial. Es más, para nosotros en la psicoterapia, el primer motor de cambio lo llamamos como transferencia. Para ello es fundamental esa conexión entre el paciente y el psicoterapeuta. Evidentemente, esto
veremos cómo es una dificultad en el día a día, o sea, una dificultad y una utopía actualmente en lo que estamos, en la salud mental pública, ¿no? Empezando por el tiempo que se necesita para una correcta atención en salud mental, ¿no? Una consulta médica de 5 minutos no sirve casi de nada, pues no digamos nada en la atención psicológica. Por eso, la atención de la sanidad pública a la salud mental en la actualidad, me gustaría denunciar que no es que sea deficitaria, es que simplemente no existe. Que te den cita en 14 días con tu médico de familia o casi 3 meses con la especialista de salud mental, no se puede decir que sea una atención deficitaria, sino casi inexistente. En este marco, casi alentador, se forma, y me gustaría dar voz en este espacio que se nos da, la plataforma de la salud mental es un derecho, ¿no? Porque ante esto había que reaccionar, como antes hablaba, de una respuesta colectiva comprometida, ¿no? Pues el pasado 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se presentó en la Asociación por Derechos Humanos Andalucía en Cádiz el informe El Derecho a la Salud Mental, donde se hacía un recorrido por las importantes carencias de que la salud mental tiene en cuanto a la falta de profesionales y las consiguientes listas de espera, así como la escasez de unos recursos sociolaborales. En dicho informe se denunciaba como las personas con trastornos mentales graves no tienen el tratamiento, el seguimiento y el tratamiento adecuado que la situación exige. En este informe también se hacía eco como estos trastornos tienen mayor incidencia en los colectivos más vulnerables. Y sobre todo de cómo la precariedad, el modo de vida que llevamos y la falta de recursos son un importante determinante en la salud mental de la ciudadanía. Y sobre todo se hacía eco a voces de algo que estaba como en secreto o no se hablaba vivamente, ¿no? Como una administración sanitaria poco eficaz ha centrado la respuesta en la medicación, sin explorar otra alternativa, como hablaba antes, cuya evidencia científica han demostrado hoy en día su eficacia, como hablaba de la psicoterapia. Bien, cualquier interesado en la plataforma, luego si quieres me puede dar el email para mantenerlo informado, porque agrupa entidades, asociaciones profesionales, usuarios, familiares y personas a título individual. Bien, me gustaría, dentro de este informe, me gustaría dar algún dato general sobre la incidencia de la salud mental en la población. Si antes daba algún dato, me gustaría dar alguna pincelada más. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas tendrá problemas de salud mental a lo largo de su vida. Repito, 1 de cada 4. En España actualmente, 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 100 niños tiene un problema de salud mental. Si lo vemos desde la perspectiva de género, las mujeres tienen casi el doble de problemas de salud mental que los hombres. 3 de cada 10 personas de 65 años y más, sin contar las que están en instituciones, tienen deterioro cognitivo, que es otro problema asociado a esta problemática de salud mental. El deterioro cognitivo que cada vez estamos viendo en distintos sectores de la población, sobre todo los mayores de 65 años, que cada vez es más evidente, ¿no? 1 de cada 10 personas toma ansiolíticos y 1 de cada 20 adultos antidepresivos.
1 de cada 20 personas consultó un servicio de salud mental en el último año. Y 1 de cada 100 personas no pudo acceder a la atención médica de salud mental por motivos económicos. Repito, 1 de cada 100 personas no pudo acceder a la atención médica de salud mental por motivos económicos. Evidentemente, tras la pandemia, este porcentaje aumentó en más de un 20%. Es decir, más de 2,1 millones de personas sufren un cuadro depresivo. ¿Y cómo está la situación de la atención sanitaria en salud mental? Pues los datos nos indican que hay más de 18.000 personas esperando de media más de 40 días para recibir una primera consulta en los servicios de salud mental. Y una media de entre 4 y 6 meses para la segunda cita. Con la paradoja que un 75% de altas en la primera cita. Es decir, ¿qué abordajes tenemos a nivel psicoterapéutico si estamos esperando ese media de tiempo entre 4 y 6 meses para una segunda cita? Pero vayamos a la atención a los trastornos mentales graves. Como sabemos, los trastornos mentales graves son los que requieren una mayor atención sanitaria. Sin embargo, como consecuencia de la saturación actual, un supuesto caso de trastorno mental grave tiene que realizar un periodo de espera equivalente a otro más leve. Es decir, que estos datos que he dado de media de tiempo de espera es para un trastorno mental leve o a un trastorno mental grave. No hay diferenciación. Tenemos la idea de que la situación de la salud mental está asociada a los problemas del mismo trastorno mental grave, cuando los servicios de salud mental se están colapsando de personas que presentan un grado alto de sufrimiento psíquico que no siempre son consecuencias de la salud mental, de la enfermedad mental, sino más bien del modelo social en el que vivimos. Entornos y condiciones laborales insoportables, condiciones económicas precarias, relaciones familiares conflictivas, judicialización de las relaciones interpersonales, falta de apoyo de redes de apoyo familiar y social, etc. Ante todo esto, ¿qué reclamamos desde la plataforma? Bueno, pues presencia de psicólogos clínicos en los centros de atención primaria, de forma generalizada. Pero esta precariedad de la atención en la unidad de salud mental no solo la estamos viendo en los mismos psicólogos clínicos, sino que está muy precario también en las mismas unidades de salud mental, por ejemplo, si hablamos de Cádiz, en el Hospital de Puerta del Mar. Reclamamos como mínimo unas condiciones dignas para la población que es más problemática y más grave, infanto-juvenil. También se necesitaría una revisión inmediata de los protocolos de traslado y de ingreso de los pacientes graves en las unidades de salud mental. Y nos parece, sobre todo, imprescindible la continuidad de los profesionales en el tratamiento de las personas con algún problema de salud mental. Es decir, si es fundamental la confianza con el sanitario en cualquier enfermedad que suframos, en la enfermedad psíquica, en los trastornos, mucho más para esa transferencia o esa conexión que se requiere del psicólogo clínico con el enfermo. Es decir, si se requiere una confianza con cualquier médico para comentar la problemática con tu enfermedad, si hablamos de enfermedad mental, mucho más. Si atendemos a la atención a los colectivos más vulnerables, la situación es lamentable. Entonces, es denunciable como hay sectores de la población cuya situación es, lo podríamos decir en un lenguaje más
políticamente correcto, pero es que es lamentable. Las personas sin hogar, la salud mental en prisión, los enfermos duales, las personas mentales en situaciones de dependencia, el tratamiento en adicciones, nos parece urgente. La falta de profesionales, psiquiatría, psicólogo clínico, enfermedades especialistas en salud mental, es alarmante. Si ya es complicado ver a tiempo un especialista sanitario en Andalucía, más difícil todavía es que te pueda ver un psicólogo o psicóloga en la sanidad pública. La ratio de profesionales de psicología en la sanidad pública en España era, de acuerdo a las últimas cifras oficiales, 6 por cada 100.000 habitantes. Esto es 3 veces menor que la media europea, según el último informe del Defensor del Pueblo en España. Pero en Andalucía es aún más baja. En concreto, 4,7 psicólogos, psicólogas clínicas por cada 100.000 habitantes. Es decir, en Andalucía, con datos de 2022, hay solo 396 psicólogas o psicólogos clínicos. En cuanto al número de psiquiatras en el sistema público andaluz de salud, tampoco se alcanza la media de España, ni mucho menos la media europea. Nos encontramos con solo 592 profesionales en la materia. La tasa andaluza es de 7,5 por 100.000 habitantes en 2022. En España, según datos de 2019, la media es de 11,84. Y en Europa, la media calculada con los países que presentan datos vía Eurostat, el dato es 19,12. Es decir, seguimos con bastante retraso respecto a la media europea. Esta situación de precariedad está colapsando las consultas de atención primaria, como también se podrá ver en otra conferencia que se tratará aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que los médicos de atención primaria que escuchan con habilidad y paciencia y que o bien medican o derivan al sistema de salud empeorándolo, pues aún más si cabe ya deteriora la más deficiente atención a personas con graves problemas de salud mental. Por otra parte, también nos parece importante reivindicar otra categoría de trabajadoras y trabajadores que son indispensables para una correcta atención en salud mental. Enfermería especialista, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, profesionales técnicos de la integración social, educadores, educadoras. ¿Qué solución encontramos en el día a día ante una persona que tiene esta problemática o esta deficiencia o esta dificultad? Bueno, pues lo que nos encontramos es con un aumento de conciertos con hospitales privados para ingresos de agudos, reduciendo la atención a puro asistencialismo de corte biologicista, sin posibilidad de abordajes psicoterapéuticos reglados, tanto individuales como grupales o familiares. Es decir, volvemos a la atención médica centrada únicamente en la pastilla y en la ausencia de cualquier otro abordaje social, psicoterapéutico, que pueda realmente resolver el problema. Y si hablamos de los recursos asistenciales o sociocomunitarios, recursos que, por cierto, nos parecen esenciales para una correcta recuperación y un acceso a una vida digna para los usuarios y para los familiares, y cuya evidencia científica está constatada, siguen sosteniéndose por entidades privadas, bueno, que con todo la mayor buena fe en muchos de los casos que conozco, dependen pues de convenios o subvenciones precarios, ¿no? Entonces reconocemos el esfuerzo que estas entidades realizan, pero consideramos que debe ser la administración quien incluya estos programas, ¿no? Finalmente, me gustaría hablar de la revisión del modelo de salud mental, ¿no? Para que esta atención sea de calidad,
es necesaria la ampliación de la plantilla y la diversificación de las mismas, pero también un cambio en el modelo de atención que supere, como bien he dicho y estoy desarrollando, la realidad de una sociedad patologizada y con un consumo de psicofármacos que, como bien he señalado antes, es de los más altos de los países de nuestro entorno. Los servicios actuales se diseñaron en los años 80 y 90 para servir como respuesta al cambio de modelo de los cierres de los psiquiátricos, pero nunca llegó a completarse. Es decir, el modelo de atención se diseñó para patologías con un determinado curso, evolución y pronóstico, y actualmente las patologías más prevalentes que nos encontramos tienen otras características. Según las prácticas de guía clínica, nos encontramos con un modelo que evidencia las dificultades para realizar terapias grupales, escasez de plazas para comunidades terapéuticas y hospitales de día, tiempo residual, como lo he comentado antes, para la coordinación y el trabajo en equipo. Es decir, carencias más que evidentes que reclaman otro modelo o la revisión del modelo de salud mental. Es por ello que exigimos que se atienda la salud mental desde todos los sectores sociales, es decir, desde el sistema laboral, sindicatos, inspecciones de trabajo, delegaciones de empresas, desde el sistema judicial, fiscalía, colegio de abogados, judicatura, desde los servicios sociales, problemas económicos, dificultades de crianza, sistemas de protección de menores, sistemas de dependencia, desde el sistema escolar, orientación educativa, abordaje de las dificultades escolares, abordaje de la violencia. Podemos señalar cómo hay una clara relación entre la salud mental y la violencia, ¿no? Cómo está el acoso escolar, el ciberbullying y cómo eso afecta a la salud mental de los jóvenes, ¿no? Desde la Marea Blanca se recalca que estos problemas no son consecuencia de la enfermedad mental, sino son factores que pueden desencadenarla y que podemos tener más casos en el futuro de problemas de salud mental y de violencia de género, ¿no? O sea, la violencia de género y otras formas de violencia no son resultado de los trastornos mentales, sino que pueden ser causantes de los mismos. También exigimos que se atienda la salud mental desde las delegaciones de los ayuntamientos, asociacionismo, infancia, juventud, mayores, urbanismo, comercio, es decir, una visión del modelo de salud mental holística e integral, ¿no? En todos estos ámbitos pensamos que se debe incidir porque el que alguien se sienta mal cuando acontece dificultades importantes en su vida no es una enfermedad mental que a priori debe disolverse desde el sistema sanitario, sino que debe repararse el daño, si es posible, en el contexto donde se ha producido y lo más cercano posible al ambiente natural de la persona. En definitiva, desde esta plataforma de la salud mental es un derecho que cualquier interesado, ya digo, que podrá al final del coloquio dar el email si está interesado. En el argumentario nos centramos en 5 ideas. 1. La incidencia de casos aumenta de forma exponencial. No necesariamente los trastornos mentales graves, sino también la precariedad vital y su impacto en los colectivos más vulnerables. 2. La situación de la atención primaria en salud mental es alarmante y como alarmante que es, debemos reaccionar de forma comprometida y colectiva. 3. La falta de profesionales se hace insostenible. 4. Es necesario ya un modelo de atención que contemple otras opciones terapéuticas más sistémicas,
como he comentado. Y en el último lugar, nos gustaría recalcar cómo se hace necesario un importante aumento de recursos sociocomunitarios que permitan la recuperación e integración social. Para finalizar, he traído una noticia del pasado viernes 1 de marzo de un medio de comunicación, de un periódico que no es sospechoso de subversivo, el ABC, donde habla que la sanidad pública solo atiende 2 de cada 10 consultas de por salud mental. Es decir, las 8 restantes se van por la privada. Los trastornos han experimentado, voy a recalcar algunos datos de la noticia. Los trastornos mentales han experimentado un enorme crecimiento, agravados por la pandemia del COVID-19. Según el informe del Sistema Nacional de Salud de 2021, en España casi 4 de cada 10 personas, como señalé antes, padece algún trastorno de salud mental, lo que supone que el 37% de los españoles se ve afectado por estos problemas. Este porcentaje aumenta casi al 75% cuando se habla de mayores de 75 años, especialmente mujeres, 75%. La carencia de recursos destinados a esta parte de la salud lleva a que la mayor parte de su tratamiento recaiga en la sanidad privada. Es decir, la salida desesperada de una persona ante esta problemática va a la salud privada. Pero claro, los colectivos que hemos hablado con más dificultades o más precarios no tienen esa salida, ¿no? Según el Consejo Económico y Social de España, el CES, califica la situación de preocupante en nuestro país y lamenta que en la actualidad que el sistema sanitario no cuente en la actualidad con medios suficientes para proporcionar esta atención. El problema de la salud mental emerge como una realidad preocupante. Yo me la calificaría de alarmante. Su coste directo es del 4,2% del PIB. Eso significa que para datos de 2023 estamos hablando de 60.000 millones de euros al año. Y eso sin tener en cuenta los costes indirectos en términos de horas perdidas, producción, productividad. En este sentido, este informe alerta de que esta falta de atención en la sanidad pública puede resultar en una situación de cuidado inverso, es decir, recibiendo cada vez menos atención quienes más lo necesitan. Y, por supuesto, toda vez que los segmentos con menos recursos económicos son los más expuestos al riesgo. También me gustaría señalar que la noticia aboga por poner el foco en la prevención de conductas suicidas, especialmente entre la población más joven, que ya señaló Salvador en su artículo, ¿no? Por no hablar de la dimensión de género. Pues bien, este informe hace hincapié en la diferencia que se da en el sistema sanitario, además de por género, por un nivel socioeconómico y por territorio. Para finalizar, un hombre con nivel de estudios superiores puede llegar a vivir a partir de los 30 años unos 5 años más que un hombre con estudios de primario. Por territorio, la diferencia es significativa. Puede llegar a vivir 7 años más. Ante todo esto, se aboga, y está en consonancia con nosotros, por un modelo centrado especialmente en un incremento de profesionales garantizando su disponibilidad y mejora en las condiciones laborales. Como vemos, muchas de las soluciones o de las incidencias que podemos destacar no está en la enfermedad en sí. Ese sufrimiento psíquico que padecen los enfermos mentales no es producto de la enfermedad en sí, sino en determinantes sociales que entre todos y todas podemos incidir. Muchas gracias y ahora me gustaría preguntas y un coloquio que se pueda establecer aquí. Gracias a todos.
y damos por terminada la cosa. Muchas Y gracias. si alguno quiere, en fin, nosotros, tanto Salvador como yo, que somos los que gestionamos el grupo, pues, si os queréis dejar el teléfono, pues, estamos en contacto con vosotros. Y entonces iremos convocando a las asambleas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, gracias,